En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, los saludo, gracias por dejarme entrar en su hogar a través de estos medios de comunicación. Estamos en el capítulo 14 del libro de Romanos, donde se habla de cómo el cristiano maduro debe de ejercer su libertad frente a cristianos inmaduros, donde se habla de que nosotros somos completamente libres, pero que también la libertad tiene sus restricciones, y se nos enseña en este capítulo cómo nosotros debemos de ejercer nuestra libertad cristiana en amor para no ofender a los cristianos que son débiles en la fe. Cuando la Biblia habla de débiles en la fe, se refiere a que hay cristianos que no están bien instruidos en la fe cristiana. Vamos a leer pues entonces el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones personales, porque unos creen que ha de comerse de toda clase de comida, otro que es débil come solamente legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Unos hacen diferencias entre un día y otro día, otros juzgan que todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El cristiano que hace caso del día lo hace para el Señor, y el cristiano que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, pero también da gracias al Señor, porque ninguno de nosotros, amados hermanos, vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos, como también Señor de los que viven. Hasta ahí vamos a leer. Aquí Pablo está hablando de un asunto que era un problema en aquel entonces en que él está escribiendo la epístola. A lo largo de la historia de la iglesia, y tomando en cuenta las culturas donde se predica el evangelio y se practica el cristianismo, surgen una serie de opiniones. Por ejemplo, Pablo llama cristianos débiles principalmente a los gentiles. Los gentiles habían oído el evangelio y Pablo había fundado muchas iglesias, y la iglesia de Roma ya estaba fundada, habían miles y miles de cristianos en Roma.
Pero en el tiempo en que se predicó el Evangelio en los primeros años en Europa y en Asia y en la parte norte de África, la gente, los gentiles practicaban, eran muy religiosos y practicaban el politeísmo. Es decir, la gente creía que había muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios sol y así sucesivamente. Entonces, el evangelio fue predicado a ese tipo de cultura, la gente que practicaba, que era muy religiosa y que practicaba la idolatría. Estaban ciertamente, como dice la Biblia, muy equivocados, ignorantes de la verdad de Dios, ignorantes de las Sagradas Escrituras, y ellos cometieron muchos errores practicando la adoración a ídolos que eran pura imaginación humana. Y algunos de ellos se convirtieron al Señor, allí en Roma, como en Éfeso, Tesalónica y otros lugares que se predicó el Evangelio y donde Pablo fundó varias iglesias. Y resulta pues que por falta de instrucción bíblica, por falta de un discipulado bien estructurado y también porque todavía no se habían completado las escrituras del Nuevo Testamento, llamado canon del Nuevo Testamento, entonces había mucha ignorancia, la gente no sabía cómo adorar y muchos paganos, muchos gentiles oyeron el Evangelio, se convirtieron al Evangelio y empezaron a congregarse para aprender la palabra de Dios. Pero como todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, Pablo entonces empezó a escribir las epístolas que ahora a nosotros nos instruyen sobre el camino del Señor. Y cuando Pablo habla de hermanos débiles en la fe, significa hermanos que no tienen suficiente conocimiento de la doctrina del Evangelio. Siempre van a haber hermanos débiles en la fe en todas las culturas y en todo tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Un hermano débil en la fe es aquel hermano que todavía trae cosas del pasado, que todavía piensa que la manera de adorar a Dios es como él adoraba en su religión antes de convertirse a Cristo. Por ejemplo, los gentiles pensaban que los ídolos que ellos mismos hacían y adoraban tenían poder. Entonces habían mucha gente idólatra que no conocía el Evangelio ni al Señor y iba a los lugares donde se vendía carne, a las carnicerías. Las personas que tenían estos negocios de carnicería iban a los templos y compraban los toros, vacas, terneros y animales que se ofrecían a los ídolos. Los compraban de una manera barata. Entonces traían estos animales a las carnicerías y allí, como cualquier carnicería, entonces destazaban los animales y los vendía a la gente que compraba. Bueno, muchos de esa gente que compraba eran idólatras, iban al templo de la diosa Diana y de otros dioses que ellos adoraban y ofrecían ahí sacrificios. Luego se convirtieron al Señor. Entonces, cuando iban a las carnicerías y como no estaban instruidos a fondo sobre la doctrina del Evangelio, eso es lo que dice Pablo, débil en la fe. ¿Qué quiere decir? Poco instruido en las doctrinas
de la gracia de la salvación en la doctrina de la fe. Eso es lo que significa la palabra débil en la fe. Poco instruido, poco capacitado. Le faltaba instrucción. Hay gente que es débil en la fe hoy en día también, por falta de instrucción. Hoy tenemos los medios de comunicación bien, pero bien desarrollados. Vamos a una librería y encontramos cienes de Biblias, todas muy bonitas, todas bien elaboradas. Pero, amados hermanos y hermanas, hay gente que no lee la Biblia. Hay cristianos que no tienen el hábito aún de leer y de estudiar las Escrituras. Hay gente que también ha sido mal instruida, porque hay predicadores, hay maestros que no han estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras y no tienen todavía la capacidad de enseñar la sana doctrina, la correcta doctrina. Y son cientos y quizás miles de cristianos en todos los países que oyen esas predicaciones que no son correctas, porque la Biblia nos instruye a nosotros, los predicadores, que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados. Obreros que no tenemos de qué avergonzarse, refiriéndose no solamente a la capacidad de enseñar correctamente, sino a la ética. Se refiere a la conducta, dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. La misma expresión como obrero aprobado implica que hay muchos que pasan al púlpito, pero que no están aprobados porque no han estudiado ni preparado de una manera correcta el mensaje bíblico. Y en lugar de enseñar la verdad, enseñan la mentira y enseñan prejuicios. Por eso los débiles en la fe son aquellos que todavía creen que algunas cosas que practicaban de sus antiguas religiones están en vigencia. En este caso, los gentiles que creían que los ídolos que ellos adoraban tenían un cierto poder y que cuando se ofrecían estos animales, que más tarde la carne de estos animales era vendida, ellos creían que la carne estaba contaminada, porque tenían en su mente el criterio de que el ídolo es algo en el mundo. El ídolo, hermano y hermana, los ídolos, ¿saben qué son? Nada, imaginación de los hombres. Los hombres se imaginan dioses, luego los adoran y le dan cierto poder que surge de la imaginación humana a esos dioses. Solo hay un Dios y nada más. Solo hay un Dios, el Padre, y solo hay un Dios constituido de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo hay un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender a despojarnos de aquellos criterios religiosos que practicamos mientras estábamos en ignorancia. Ahora estamos en Cristo y no deberíamos de permanecer en la debilidad o ignorancia de la fe cristiana. Tenemos este libro, la Biblia, y tenemos que leerla, tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que ser discípulos del Señor y seguirle a Él. Entonces, aquí se habla del débil en la fe. Resulta pues que cuando los débiles en la fe, los que carecían de instrucción bíblica, los que todavía tenían prejuicios religiosos y los que creían que los ídolos eran algo en el mundo, a veces se reunían con hermanos que estaban muy bien instruidos
y que tenían mucho conocimiento teológico y doctrinal y muchas veces se reunían para discutir, para juzgarse, para menospreciarse. El que tenía conocimiento entonces menospreciaba al débil en la fe que no tenía conocimiento, y el débil de la fe juzgaba, en base de sus propios prejuicios, juzgaba a los demás. Entonces, Pablo instruye que nosotros debemos de tener siempre buenas relaciones con los demás hermanos. Actualmente hay muchos hermanos que creen que se debe de guardar un determinado día, en este caso el día sábado, porque habían hermanos débiles en la fe, no solo de parte de los gentiles, sino de parte de los judíos. Habían judíos e israelitas que se habían convertido a Cristo y que todavía practicaban el día sábado, que todavía practicaban la dieta judía y que todavía practicaban muchas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se reunían con cristianos que creían que todos los días eran iguales y que no era una obligación guardar el día sábado, entonces se armaba la discusión y esto era un obstáculo para poder tener buenas relaciones humanas con los hermanos. Pablo continúa dándonos instrucción respecto a las relaciones interpersonales que debemos de tener con la gente del mundo, con el gobierno constituido y también las relaciones interpersonales con hermanos que tienen ideas y criterios diferentes a nosotros en relación a las cosas religiosas. Porque algunos de ellos, dice Pablo, creen que se ha de comer todo. Habían hermanos que sabían que por la oración los alimentos son santificados. Y si había ahí carne de cerdo, la compraban y hacían una comida de carne de cerdo. Pero habían judíos que se habían convertido a Cristo y que todavía tenían en su mente y en su corazón el criterio que la carne de cerdo era inmunda. Entonces no comían. Y entonces se armaban las grandes discusiones por asuntos de pensamiento, de criterio, de prejuicios. Entonces Pablo plantea este problema. Hoy en día también tenemos similares problemas. Entonces dice en el verso 2, porque unos creen que se han de comer de todo. Estos eran los fuertes en la fe, es decir, los que sabían que podían comer de todo, que podían comer carne de cerdo y que eso no los contaminaba a ellos. Pero habían otros que eran débiles en la fe, que creían que la carne de cerdo los iba a contaminar. Y otro que es débil come solamente legumbres. Entonces decían, yo no debo de comer carne porque esa carne probablemente pertenece a un animal que fue ofrecido a un ídolo y yo no me quiero contaminar con esa carne. Entonces unos creían que la carne no podía ser contaminada por los ídolos porque los ídolos nada eran, simplemente era una imaginación producto de la ignorancia de la gente. El que es débil come solo legumbres. El que come, dice Pablo, el que tiene fe, que está perfectamente instruido y capacitado en las cosas de Dios, no menosprecia al que no come, al que no come carne. Y el que no come carne, no juzgue al que come carne, porque Dios le ha recibido. Así que Dios nos ha recibido a nosotros. Nos ha recibido no en base de la dieta que nosotros comemos. Por ejemplo, yo me puedo hacer vegetariano. Eso no implica
que yo por ser vegetariano soy más espiritual, ni implica que Dios me va a recibir y me va a amar más que al hermano que come carne. De ninguna manera. Estamos hablando en el contexto de lo religioso, porque Pablo está hablando de la religión, está hablando de la fe. Claro, yo voy donde el médico, el gastrólogo, y entonces el médico me dice, usted tiene un estómago débil, no coma ciertas carnes, y me prohíbe comer carne de cerdo y otras carnes rojas, y me dice solamente coma carnes blancas. Bueno, eso nada tiene que ver con la religión, sino con la salud. No, de eso no está hablando Pablo aquí, está hablando de la religión, está hablando de los que por falta de instrucción doctrinal del Evangelio, ellos todavía estaban viviendo de acuerdo a los criterios de la antigua religión que ellos habían tenido. Entonces Pablo dice que Dios ha recibido al creyente, no en base de que el creyente coma o no coma, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, tampoco consiste en días de guardar, nada tiene que ver el Evangelio con los días que se guardan o que se guardaban en el tiempo de la ley, nada tiene que ver el Evangelio sobre eso. Dios nos ha recibido en Cristo, en base de la fe que hemos tenido en Cristo, y esa misma fe fue otorgada a nosotros como un don para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Entonces Dios recibe al que come carne y Dios recibe al que no come carne. Dios recibe al que solamente come verduras y Dios recibe a aquel que le gusta comer todo tipo de carne. Porque el Evangelio no está en el estómago, ni tiene que ver con la dieta. La dieta tiene que ver actualmente, clínicamente, con la salud física, pero nada tiene que ver con asuntos religiosos. Por eso Pablo dice aquí, porque Dios le ha recibido. O sea que Dios recibe a toda clase de cristianos que practican toda clase de dieta. Que por esa razón no debemos de reunirnos para juzgarnos a nosotros mismos de ninguna manera, porque dice, ¿y tú por qué juzgas al criado ajeno? De esto vamos a hablar mañana, de las actitudes que debemos de asumir frente a los criterios meramente humanos. Hay algunos que piensan que sus criterios son parte de la doctrina cristiana y no es así, de ninguna manera. Vamos a seguir pues estudiando el capítulo 14 de Romanos. Dios le bendiga mientras tanto y coma de todo. Y si usted todavía tiene una conciencia de que comer determinada comida proviene de demonios o de una práctica religiosa, y si su conciencia le dice que eso no está bien, entonces no coma, no coma. Usted tiene la libertad de comer y también tiene la libertad de no comer. No come ciertos alimentos para la gloria de Dios, y el que come esos alimentos para la gloria de Dios come. Vamos a seguir hablando de estas cosas, lo espero mañana, para que continuemos estudiando el capítulo 14. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde que el Evangelio y el reino de Dios no consiste en dietas, sino en justicia, en amor, justicia, amor y en paz para con Dios. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.